Bien, vamos a hacer un estudio sobre los intervalos de monotonía de una función. Los intervalos de monotonía son los intervalos donde una función realiza los siguientes movimientos, donde la función crece, como en el caso de esta gráfica, en este intervalo, donde la función decrece o donde la función es constante, como en este intervalo de acá. Entonces, los intervalos de monotonía de la función primero debe decirse que se leen de izquierda a derecha. Esa es la dirección para leer los intervalos de monotonía. Y lo que hacemos es fijarnos en los valores del eje de las x para indicar de dónde a dónde van los intervalos en los cuales la función está realizando los siguientes movimientos, ¿verdad? Creciente, decreciente o constante. En el ejemplo, la función inicia en este punto con coordenada en x menos 4. Y a continuación, a partir de ese punto, se ve que la función empieza a crecer. Empezó en x igual menos 4 y finaliza en este punto que tiene la coordenada en x igual 0. Entonces decimos que ella es creciente en el intervalo de menos 4 a 0. Recuerde que en esta posición se ubica la posición 0 en el eje de las x. Busquemos otros intervalos donde la función sea constante. Perdón, donde sea creciente. Después de este intervalo podemos ver que ella es decreciente, es decir, baja. Luego aparece constante, es decir, se mantiene horizontal. Luego vuelve a bajar, es decir, es decreciente. Y a continuación hay otro intervalo donde la función es creciente. Empieza en este punto que es x igual 4 y llega hasta este punto que es x igual 6. Entonces decimos que entre 4 y 6 la función fue creciente. Después hay un intervalo donde es constante, de 6 a 7 es constante, y luego de 7 empieza a crecer hasta este punto que es x igual 9. De 7 a 9, en el intervalo de 7 a 9, la función es creciente. Entonces, observe que estos intervalos los vamos a escribir dentro de paréntesis cuadrados para indicar que la función realiza ese movimiento desde este valor hasta este valor en el eje de las x. Por ejemplo, vea que dice que es creciente de menos 4 a 0. En este intervalo fue creciente. Dice que fue creciente de 4 a 6. Efectivamente, de 4 a 6 la función fue creciente. Y de 7 a 9 la función fue creciente también. ¿En qué intervalos fue decreciente? Es decir, que la gráfica se ve que va bajando. Dice que en el intervalo de 0 a 2. De 0, observe que este es el valor x igual 0, es decir, en este punto empieza la función a bajar. Efectivamente es decreciente hasta llegar a este punto, que es la posición en x 2. Desde 0 hasta 2, la función es decreciente. También en el intervalo de 3 a 4, la función es decreciente. Observe que efectivamente de x igual 3 hasta x igual 4, la función realizó un movimiento decreciente. ¿Y en qué intervalo la función es constante? Bueno, observe que dice que en el intervalo de 2 a 3 es constante. De 2 a 3, en este intervalo la función fue constante, efectivamente. Y en el intervalo que va de 6 a 7, efectivamente, en el intervalo que va de 6 a 7 fue constante. Estos son entonces los intervalos de monotonía de la función. Veamos otro ejemplo. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Observe la gráfica de la función y vamos a analizar en qué intervalos la función es primero creciente. Observe que la función es creciente de acuerdo con lo que ya tenemos acá escrito. Ella es creciente en el intervalo de menos 1 a 1. Aquí está x igual menos 1 y ella sube efectivamente hasta este punto que es x igual 1. En el intervalo de menos 1 a 1 la función fue creciente. También es creciente en el intervalo de 5 a 9. Efectivamente, aquí está x igual 5 y observe que la función crece hasta este punto que llega a la posición x igual 9. Entonces, desde x igual 5 hasta x igual 9, nuestra función fue creciente. ¿En qué intervalos es decreciente? Decreciente significa que se observa que la gráfica baja. De menos 3 a menos 1, observémoslo acá. Desde x igual menos 3, que es esta posición, ella va bajando, es decreciente hasta llegar a este punto que es x igual menos 1, de menos 3 a menos 1. También es decreciente de 1 a 5. Observe que aquí está el 1
y aquí está el 5. Y efectivamente, a partir de x igual 1, a partir de este punto, la función baja, es decir, es decreciente, hasta llegar a este punto de acá, que es x igual 5. Acá lo podemos ver en el intervalo. Intervalos constantes, en el caso de esta función, podemos ver en su gráfica que en ningún momento hubo intervalos constantes. Los intervalos constantes, recordemos, son intervalos donde la función permanece completamente horizontal. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, el intervalo que va de 2 a 3, este intervalo es constante, la función permaneció horizontal, la gráfica permaneció horizontal. Igual de 6 a 7, la gráfica permaneció horizontal. En ese intervalo la función fue constante. En el caso de esta función, podemos apreciar que solamente baja, es decir, solamente es decreciente, o sube, solamente es creciente, pero no tiene intervalos donde haya permanecido constante, es decir, donde haya permanecido horizontal. Por eso escribimos que en los intervalos constantes, escribimos que no hay. ¿De acuerdo? Se pueden ver acá otros ejemplos. Un intervalo creciente es de 1 a 2. Se puede observar que de 1 a 2, de x igual a 1 a x igual a 2, la función subió, creció. Intervalo decreciente desde x igual menos 2 hasta 1. Observen. Desde x igual menos 2, que es esta posición, la función decrece, decrece, decrece hasta llegar a este punto que es x igual 1. En todo ese intervalo, a pesar de que hay varias secciones, en todo ese intervalo la función fue decreciente. Y finalmente intervalo constante no tenemos, ¿verdad? No existe intervalos constantes en esta función porque en ningún momento la función permaneció con su gráfica horizontal. La gráfica no permaneció, digamos, a la misma altura en ningún punto. Siempre estuvo moviéndose hacia abajo o hacia arriba, pero no permaneció horizontal. ¿De acuerdo? Muy bien, y así podemos entonces observar cómo se lee la monotonía en la gráfica de una función.